Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. ¿Cómo se llama la...? Jeremías. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos las gracias por permitirnos estar aquí en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita bondad y tu favor sobre nuestras vidas, al permitirnos llegar a este lugar, Señor. En esta hora, Señor, colocamos este estudio en tu presencia, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñando, que sea tu Espíritu Santo iluminándonos, que podamos comprender el mensaje de tu palabra, bendito Dios, pero principalmente, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones y que podamos vivir, Señor, todo lo que tú nos dices, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el profeta Jeremías, alias el profeta llorón. El profeta llorón. Y pues el mismo profeta, cuando leemos la palabra, nos da bastante información sobre su vida. De hecho, es uno de los profetas que más información da acerca de su vida, a diferencia de los demás. Vamos a abrir la palabra en Jeremías capítulo 1. El libro del profeta Jeremías tiene una característica, y es que no está escrito en forma cronológica. Jeremías escribe su libro y nosotros nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia del profeta Jeremías hay mucha persecución por parte de los reyes de Israel por el mensaje que él profetizaba. De hecho, inclusive uno de esos reyes quemó el rollo de lo que Jeremías había escrito, y en un momento de la historia tiene que volver a escribir nuevamente todo. Entonces estuvo Jeremías en el momento del cautiverio por parte de Babilonia, y pues al parecer, ¿no?, en medio de tanta persecución del cual él fue sujeto, pues no pudo organizar sus escritos. Entonces por eso no está escrito cronológicamente. Vamos a necesitar mucha ayuda del Espíritu Santo para poder comprender ciertos hechos, porque de repente nos está hablando de un rey y al siguiente capítulo ya nos habla de otro que gobernó antes del que ya nos había hablado, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de que sea lo más comprensible posible. Amén. Dice la palabra: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Entonces aquí ya nos está dando mucha información acerca de su vida. Nos dice que era de un lugar llamado Anatot. Anatot era un pueblito al noreste de Jerusalén, ¿sí? Entonces este pueblito quedaba en la provincia de Judá. Recuerden que les he dicho que Israel se dividía en provincias, y a su vez esas provincias estaban compuestas por aldeas. Pues Anatot era una aldea al noreste de Jerusalén, que era la capital de Judá, ¿sí? También nos dice este primer versículo que Jeremías tenía el oficio de sacerdote.
Tanto él como su padre, Hilcías, dice palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, eran sacerdotes. ¿Por qué si el padre de Jeremías era sacerdote, Jeremías también lo era? Porque recordemos que en el Antiguo Testamento el sacerdocio no era por llamado, el sacerdocio era hereditario, ¿sí? Si el padre era sacerdote, pues el hijo iba a heredar el sacerdocio. Lo que sí era por llamado y no por herencia era el ministerio profético, ¿sí? Entonces, Jeremías, aparte de ser sacerdote, era profeta. Y también sabemos por este versículo 1 que era de la tribu de Benjamín, ¿sí? Entonces, posteriormente en el versículo 2 dice: palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Vemos entonces que el profeta Jeremías empezó su ministerio cuando el rey que gobernaba a Judá era Josías. Ya hemos hablado de Josías antes, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan lo que hablamos de Josías el miércoles pasado? El miércoles pasado estuvimos hablando de Sofonías, ¿sí se acuerdan? Y hablamos del rey Josías. ¿Sí recuerdan lo que dijimos? ¿Qué sucedió cuando Josías era rey? Volvieron a los sacrificios, derribaron los altares en el tiempo de que Josías era rey. Fue uno de los profetas, de los reyes buenos, por decirlo así. ¿Y se acuerdan por qué sucedió eso? Cuando estaban reconstruyendo el templo, encontraron un rollo de la ley de Dios en el templo. Y pues al leerlo se dieron cuenta de que pues el pueblo se había alejado del Señor y empezaron nuevamente a restaurar toda la vida espiritual en Judá. Entonces por eso Josías es considerado uno de los reyes buenos, a diferencia de su padre Amón, que era un rey malo, ¿no? Josías descendía de reyes malvados como Manasés y como Amón. Sin embargo, él decidió hacer lo bueno. Él decidió seguir los pasos de su antecesor, el rey David. Recordemos que toda esta línea de reyes que están en el reino del sur son descendientes de David. Amén. Dice el versículo 3: le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Entonces aquí nos está hablando de que el ministerio de Jeremías abarcó 3 reinados: el reinado de Josías, el reinado de Joacim y el reinado de Sedequías. De aquí nos está hablando en el versículo 3 de estos 3 reyes, aunque en realidad fueron 5, porque entre Josías y Joacim estuvo Joacás, y entre Joacim y Sedequías estuvo Joaquín. Realmente fueron 5 reyes, pero la palabra solamente menciona 3, porque los otros 2 pues nada más gobernaron durante 3 meses. Entonces fue un reinado muy corto, por eso la Biblia no los menciona, pero realmente Jeremías ministró durante el reinado de 5 reyes de Israel. Y ahora sí viene el llamado de Jeremías. Dice la palabra: vino pues. A veces quisiera explicar sin necesidad de tener que leer, pero pienso que si alguien no ha leído, no va a entender. Por eso es que trato de leer, pues aunque sea lo más importante.
Dice el versículo 4: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué piensan ustedes de este versículo 5? El Señor le dice a Jeremías que antes de que él naciera, ya él lo había conocido, y que antes de que él naciera, ya Dios lo había santificado y ya le había dado un llamado. ¿Qué piensan ustedes de eso? Ya tenía planes para él, ¿no? ¿Y piensan que eso nada más sucede con Jeremías? Yo creo que con la mayoría, no, con todos los profetas, ¿no? No solamente con los profetas, sino con todos los que están destinados para hacer algo en la tierra, ¿no? Exactamente. El Señor nos conoce desde antes que naciéramos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: mi embrión vieron tus ojos. Dice la palabra del Señor que Él entretejió nuestros huesos. Entonces el Señor es quien nos puso ahí. No nacimos por voluntad de hombre, nacimos por voluntad del Señor. Y desde el momento en que estábamos en el vientre de nuestras madres, ya el Señor tenía un llamado para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Entonces nosotros no estamos aquí por casualidad. El Señor tiene un plan para nuestra vida y Él ya nos había santificado desde el vientre de nuestra madre para el ministerio o para el llamado que cada uno de nosotros iba a ejercer en esta tierra. Pero fíjense la respuesta de Jeremías. Dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Jeremías tiene una excusa. Le dice el Señor. Jeremías estaba muy joven cuando el Señor lo llamó. De hecho, el ministerio del profeta Jeremías duró aproximadamente 53 años. Y estaba muy joven cuando el Señor lo llamó y él le dice: Señor, pues es que yo soy un niño. ¿Tú cómo me vas a usar a mí si yo ni siquiera sé hablar? Y así como Jeremías, recordamos exactamente las palabras de Moisés también cuando el Señor lo llamó. Y le dijo: Señor, yo no sé hablar. ¿Tú cómo es que me vas a mandar si yo no sé hablar? Porque generalmente cuando el Señor nos llama, todos tenemos una excusa. Generalmente cuando el Señor nos dice algo, todos tenemos un motivo para no aceptar el llamado. ¿Sí o no? Algunos decimos: es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no tengo tiempo, es que yo no tengo la capacitación, es que a mí me da pena hablarle a la gente. Todos nosotros, estoy segura de que en algún momento cuando el Señor nos llamó, tuvimos una excusa y dijimos: no, yo como que no me le mido a eso. ¿Cierto? Sin embargo, el Señor le dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Una de las características de los profetas, y lo vimos en la primera clase cuando empezamos a ver estos temas, es que todo profeta es llamado y enviado por Dios. Y tenemos claro que la palabra de los profetas no es palabra de ellos, sino palabra de Dios. Y el Señor lo está ratificando con Jeremías, le está diciendo: todo lo que yo te diga, eso es lo que tú vas a hablar. No te vas a inventar nada, no vas a... Lo que yo te diga, eso es lo que tú vas a hacer. Y exactamente así debería funcionar
con cada uno de nosotros, ¿estamos de acuerdo? Porque cuando nosotros vamos pensando que vamos a hacer las cosas según nuestra propia capacidad, vamos a tener ese temor de que no lo vamos a poder hacer. Pero cuando nosotros somos conscientes de que nada sabemos y que en todo dependemos del Señor y que es el Señor quien nos capacita, quien nos guía y quien nos ayuda, entonces vamos más confiados porque sabemos que no depende de nosotros, depende de Dios. Amén. Y dice el Señor: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y fíjense las palabras que le dice el Señor: para arrancar, ¿para qué más? Destruir, Para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Imagínense, ¿qué tal que el Señor te llame? Y aparte de que estás asustado porque te está llamando, te dice que te llama para arruinar, que te llama para derribar. Es como que te quedas así como, ¿no? ¿Cómo, Señor? A ver, ¿a qué es que me estás mandando, no? Y dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esta es la primera visión que Dios le muestra a Jeremías: una vara de almendro. Y precisamente esta visión tiene que ver con lo que el Señor le ha dicho en el versículo anterior. Luego viene Jehová por segunda vez y le dice: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. O sea, una olla inclinada desde el norte. Dice, se me perdió. Y me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que Babilonia, ¿sí?, que eran los que venían del norte, iban a venir a atacar al pueblo de Judá. Eso es lo que significa esa visión de la olla hirviendo, ¿sí? Que del norte iba a venir los que iban a derribar a Jerusalén. Entonces, a través de estas visiones, el Señor le está explicando a Jeremías cómo es que Él va a edificar, a plantar, a destruir, a arruinar y a derribar. Entonces, cuando le explican, cuando le dicen que del norte, ¿sí?, vienen los que van a destruir a Jerusalén, allí le está diciendo cómo es que por medio de Jeremías el pueblo va a recibir esa palabra de que por la cual Jeremías va a arruinar, a derribar y a destruir. Y por medio de la visión de la vara de almendro, ¿sí?, le está explicando cómo es que él va a edificar y va a plantar. Dice: porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová,
Y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. ¿Qué quiere decir eso cuando el Señor le dice: yo he llamado a todas las familias del norte? Que el ejército de Nabucodonosor iba a venir y iba a sitiar a Jerusalén, porque cuando ellos llegaron, pues no crean así de que llegaron y luego se metieron, no. Ellos llegaron primero y sitiaron la ciudad, la rodearon. Jerusalén estaba rodeada de murallas. Nabucodonosor con su ejército se queda un buen tiempo ahí, y obviamente al estar el ejército enemigo a las afueras de la ciudad, ellos no podían salir, no se podía comprar, no se podía vender. ¿Y qué pasa? Antes de que los invadieran, ya el pueblo moría de hambre adentro, ¿sí? Porque nadie podía salir. Así pues operaban las batallas anteriormente. Primero sitiaban las ciudades y luego invadían. Entonces, esto es lo que el Señor les está explicando en el versículo 15, y dice: y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, le dice a Jeremías, ciñe tus lomos. Ya saben lo que significa eso, ¿verdad? Ya se los explicaron cuando hablamos sobre la armadura de Dios. Se explicó lo que significaba ceñirse, ¿no? ¿Qué es lo que significaba ceñirse? ¿Qué es lo que significaba, hermanos? ¿Cómo se vestían antes en este tiempo los varones judíos? ¿Cómo se vestían? Y cuando les decían cíñete, ¿qué quería decir? Ajá, exactamente. Básicamente el Señor le está diciendo: ponte en posición, ¿no?, de guerra, ¿no? Porque y levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día. Y le dice 3 palabras a Jeremías: como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y le dice el Señor: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. El Señor le está diciendo a Jeremías: mira, este pueblo, le dice lo mismo que le dijo a Isaías. ¿Se acuerdan qué le dijo el Señor a Isaías? Cuando lo llamó, ¿se acuerdan qué le dijo el Señor a Isaías? Lo vimos aquí en el estudio. El Señor le dice a Isaías: yo te levanté como profeta, pero no te van a hacer caso, ¿no? Y ahora le está diciendo a Jeremías: mira, Jeremías, yo te mando y tú vas a hablar todo lo que yo te diga, pero todos van a pelear contra ti. O sea, el Señor los llama y le hace una advertencia, ¿no?, a los profetas. Yo te estoy llamando, yo te voy a respaldar, no tengas miedo, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil porque van a pelear contra ti. Y pues a lo largo del estudio ustedes van a ver todo lo que le pasó al pobre Jeremías. Lo metieron en una cisterna, estuvo preso, ¿sí? Lo encadenaron a un yugo. N cantidad de situaciones vivió el pobre Jeremías. ¿Por qué? Porque nadie lo quería. Nadie lo quería. ¿Y por qué no lo querían? Porque Jeremías fue el último profeta antes del exilio. Entonces Jeremías le habló duramente al pueblo de Judá y les dijo todo lo que iba a venir, con pelos y señales, todo lo que iba a pasar, ¿sí?
Pero el pueblo no creía. ¿Por qué? Porque ellos tenían una seguridad en que como estaban en Jerusalén, en que como ahí estaba el templo, en que como hacían sacrificios, pues nada les iba a pasar, y que todo lo que Jeremías decía era mentira. Ellos vivían bajo una falsa seguridad de que no, pues nosotros somos el pueblo escogido de Dios y a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada. Todo lo que dice Jeremías es mentira. Es más, se ofendían con lo que Jeremías decía. Para ellos era una ofensa que Jeremías les dijera: todos ustedes están pecando, todos ustedes se olvidaron del Señor y por eso va a pasar esto, esto y esto. Para ellos eso era una ofensa y por eso lo persiguieron. Pero bueno, siempre la misericordia del Señor estuvo sobre la vida de Jeremías. Vamos a la diapositiva del autor. Dice, el autor es Jeremías, ya lo leímos. Era de la aldea de Anatot, ya lo leímos también. A 6 kilómetros al noreste de Jerusalén estaba este pueblito. Ahorita lo vamos a ver en un mapa que les puse ahí. Profetizó en Judá durante los últimos 40 años de esta nación. Después de 20 años de profecía, Dios le mandó poner sus mensajes por escrito. Él hizo esto contándole sus profecías a Barut. Barut era su escribano, su secretario. Jeremías fue el último profeta en Judá antes de que cayera el reino del sur. Él vivió para ver a Babilonia invadir a Judá y a Jerusalén 3 veces. Ya vimos que Jerusalén fue invadido por Babilonia 3 veces. Eso también lo vimos en la clase pasada. Y habíamos visto que en una primera invasión, ¿no?, se llevaron a los más a Daniel y a sus amigos. En otra de las invasiones se llevaron a Ezequiel. En otra se llevaron pues ya todos los que quedaban, ¿no? Y que solamente dejaron allí algunos pobres y pastores en Jerusalén, pero pues la mayoría del pueblo fue llevada cautiva. Entonces los soldados derrumbaron el muro de la ciudad y destruyeron el templo. Mataron a gran cantidad de judíos y llevaron a muchos más a Babilonia. Muy probablemente Barut puso el libro de Jeremías en su forma final después de que éste murió. ¿Sí tienen claro ustedes los templos que hubo en Jerusalén? ¿Cuál fue el templo que destruyó Nabucodonosor? En Jerusalén, las personas antes de que existiera el templo se reunían en el tabernáculo. El tabernáculo era una carpa móvil, ¿sí? Y a donde iba la nube, ahí lo colocaban. Posterior a ese tabernáculo, el rey Salomón, hijo de David, hijo del rey David, construyó el templo. Anhelo que tenía el rey David. Pero el Señor no permitió que David construyera el templo porque pues las manos de David habían derramado sangre. Entonces el Señor no lo permitió. Permitió que lo hiciera su hijo Salomón. Así que fue Salomón quien finalmente construyó el primer templo en Jerusalén. Un templo majestuoso, ¿sí?, donde pues había mucho oro, muchas piedras preciosas, madera que había sido importada desde Etiopía, una gran cantidad de cosas que tenía el templo de Salomón. Este fue el templo que destruyó Nabucodonosor. No quedó nada. Posteriormente, cuando el pueblo regresa de la cautividad, construyen otro templo bajo el mando de Zorobabel, pero ese templo no tenía pues los lujos que tenía el templo de Salomón, y por eso el pueblo estaba así como triste, achicopalado,
porque pues ese templo no era tan majestuoso como el templo que había construido Salomón, ¿sí? Sin embargo, el Señor también, vamos a ver más adelante, que manda un profeta y les dice: no se preocupen, porque la gloria postrera de este templo va a ser mayor que la primera, y los anima a que sigan construyendo. Pero ese templo de Zorobabel, que era el que estaba cuando Jesús estuvo en su ministerio en la tierra, posteriormente fue remodelado por el rey Herodes. Herodes hizo unas reconstrucciones en el templo y lo dejó muy bonito, ¿sí? Para el tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra, pues el templo de Jerusalén nuevamente, ¿verdad?, tenía esa gloria, nuevamente era un templo majestuoso. Sin embargo, en el año 70 después de Cristo, ese templo que remodeló Herodes fue destruido también por los romanos, y no quedó nada más que un muro, que es el famoso muro de los lamentos, en el cual los judíos van y ponen sus peticiones y oran y lloran, y fue todo lo que quedó del templo, ¿sí? Y ellos están esperando que se cumpla la profecía de la construcción de un tercer templo. Pero ahorita no hay templo, ya no hay templo en Jerusalén. Entonces, para este momento, esta destrucción del templo que profetiza Jeremías es la destrucción del primer templo, el templo de Salomón. ¿Sí está claro? Bueno, la otra diapositiva, hermano. Seguimos aprendiendo del autor, el profeta Jeremías. De Jeremías, como Ezequiel, era sacerdote. Ezequiel se casó, pero Dios le mandó a Jeremías a no casarse a causa del juicio venidero. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 16, del 1 al 4. Dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Imagínense con todo lo que le venía a Jerusalén, de que los iban a sitiar, de que venía una guerra, de que iban a morir muchos de hambre, muchos por espada, porque pues también no crean de que a todos se los llevaron cautivos, a muchos los mataron, ¿sí? A muchos los mataron. Entonces el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, no te cases, y mucho menos vayas a tener hijos, porque esto es lo que se viene, ¿no? Y le prohíbe casarse. Entonces, la mayoría de sus profecías eran sobre la fatalidad, así que poca gente lo quería. Su vida era solitaria y llena de duelo. Frecuentemente se le llama el profeta llorón debido a sus muchas lágrimas y a su corazón tierno. ¿Qué dice Jeremías 9:1? A ver, hermana Ana Yancy, ¿qué dice? Jeremías 9:1. Si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Imagínense, esto es lo que se conoce como la figura literaria de la hipérbole. En hermenéutica aprendemos que en la Biblia hay muchas figuras de dicción, hay metáforas, hay símiles, y esto es lo que se conoce como una hipérbole. Una hipérbole es una exageración, ¿sí? Eso es una figura literaria, se llama hipérbole.
Como que si yo dijera, ay, ese muchacho está tan flaco que cabe dentro de un termómetro. Eso es una hipérbole, ¿sí? Entonces imagínense, dice Jeremías, si mi cabeza se volviera agua, dice, y mis ojos fuentes de lágrimas. Era un poquito exagerado, ¿no? Pero pues sí, efectivamente, Jeremías pues sí se la pasaba llorando y lloró muchas veces, pero lloraba porque le causaba dolor la condición del pueblo, le causaba tristeza el pecado del pueblo, el ver que el pueblo, pues a pesar de que se les decía y les decía, no volvían al Señor, no se arrepentían, sino que al contrario, continuaban necios, continuaban pecando. Eso era lo que hacía que el corazón del profeta derramara tantas lágrimas. Dice, aún así, era un profeta audaz y valiente, a causa de su llamado. Era un profeta que no le temblaban los pantalones para ir y pararse delante de los reyes, y lo vamos a ver, a decirles lo que el Señor les mandaba. Y por eso le hicieron tantas cosas, ¿no? Por eso lo echaron a la cisterna, por eso lo metieron preso, porque a él no le temblaban los pantalones para ir y pararse delante de un rey a decirle, el Señor te va a llevar cautivo a Babilonia, ¿no? Aunque tú seas el rey, el Señor va a llevarse, va a permitir que Babilonia se los lleve cautivos a todos. Dice, y de la palabra de Dios que como fuego estaba dentro de él. A ver, hermano Polo, que dice Jeremías 20 del 7 al 9. Me seduciste, oh Jehová, y fuiste seducido, más fuerte fuiste que yo. Me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces habló, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrentar y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Amén. Fíjense, yo siempre se los he dicho, y se los he dicho porque lo veo en la palabra del Señor. Cuando verdaderamente Dios te ha llamado a hacer algo, tú no renuncias por cualquier cosita. ¿Por qué? Porque cuando el llamado de Dios es exactamente eso que describe Jeremías, es un fuego en tus huesos, que aunque tú digas, y en tu corazón a lo mejor estés desanimado y digas, ya no voy a hacer más esto, hay algo que no te deja, y pasa tal cual, así tal cual como Jeremías lo describe. Yo creo que algunos de nosotros lo hemos sentido. Jeremías le dice al Señor, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Dice, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Usted sabe todo lo que sufrió este hombre? Nadie lo quería, nadie lo quería, nadie es nadie. De hecho, en la historia de Jeremías dice que en Judá solamente una familia lo ayudó. Imagínense, qué difícil que tú estés haciendo el llamado de Dios y que todo el mundo se venga en contra tuya. Y que él diga, yo quise dejarlo, pero no pude. Dice, cada vez que hablo, solamente hablo violencia.
Solamente hablo destrucción, porque la palabra que tú me diste, Señor, nada más es una palabra para afrenta. Y Jeremías dice, y dije, no me acordaré más de él. Está hablando de Dios, ni hablaré más en su nombre. O sea, de Jeremías está diciendo, me voy a olvidar de Dios. No puede ser posible que por estar haciendo lo que Dios me manda, todo el mundo me aborrezca. Dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Cuántos han querido tirar la toalla? ¿Cuántos han querido volver atrás? ¿Cuántos han querido alejarse del Señor? Pero hoy el Señor nos dice, desde el vientre de tu madre te llamé, desde el vientre de tu madre te santifiqué. Y la palabra dice que el llamado de Dios es irrevocable. Si Dios te llama, tu propósito está ahí. Si tú te vas, si tú sueltas lo que Dios te entregó, es por ti, pero no es por Dios. Eso tiene que quedar claro. Si usted un día dice, yo no quiero esto, de lo que Dios me está llamando, el culpable no es Dios. El culpable no es el pastor. El culpable no es la iglesia. El culpable es usted mismo. Porque el llamado de Dios es irrevocable. Y cuando verdaderamente Dios te ha llamado, y yo te lo puedo decir por experiencia propia, te va a pasar como Jeremías. Te va a pasar como Jeremías. Que tú dices, quiero tirar la toalla, pero no puedes. No puedes. Porque hay algo mucho más grande que tú y que tu propia voluntad y que tu propia fuerza que no te va a permitir tirar la toalla. Ahí se sabe realmente si de verdad fuiste o no fuiste llamado. Ahí se ve realmente si nosotros creemos en el Dios que nos llamó o estamos pensando que vamos a ejercer el llamado por nuestras propias fuerzas. Porque si estamos pensando que vamos a ejercer el llamado por nuestras propias fuerzas, nos vamos a frustrar. Nos vamos a frustrar, hermanos. Todos los días hay que ir a la cruz. Porque independientemente del servicio que usted haga, del ministerio que usted ejerza, nosotros tenemos que descansar en el Señor. Imagínense, por ejemplo, los pastores, ¿no?, que escuchan tantos problemas de tantas personas y que no son cualquier persona, son personas que tú amas. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿qué pasaría? Imagínense, ¿qué pasaría si todo eso que nosotros
escuchamos, vemos, sabemos, lo dejamos aquí y no lo llevamos a la cruz, ¿qué pasaría, hermanos? No, pues viviríamos deprimidos, ansiosos, estresados. ¿Están de acuerdo? Imagínense, cargando con los problemas de medio mundo. Pero necesitamos ir a la cruz para poder fortalecernos y para poder también descansar en el Señor. Porque solos no podemos. Solos no podemos. Independientemente del ministerio que usted tenga, Si usted es ujier y la gente lo mira feo, no le hace caso, le hace caras, le saca la lengua. Imagínese qué tal que usted se quede con todo eso en su corazón, hermano. Después de 3 domingos usted va a decir que se quiere ir. ¿Cierto? Si usted es maestro de niños y los niños no obedecen, le gritan, se salen, son groseros, y si usted eso no lo lleva a la cruz, ¿qué va a pasar? Después de 3 clases, usted va a decir, renuncio, vacante. Si usted toca, canta, ¿no? Y usted no puede soportar que la gente le diga, canta bien feo, mira cómo se viste, mira cómo se mueve. Imagínense, hermanos. Y nosotros no llevamos todo eso a la cruz. ¿Qué va a hacer de nosotros? Entonces todo esto, amados hermanos, se los digo para que cuando pasen por el valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Del desánimo, de la murmuración, de todo lo que se nos puede venir encima cuando usted está ejerciendo el llamado de Dios, acuérdese de Jeremías, todo lo que vivió. Pero tiene que ser más fuerte el llamado y el amor por Dios que todo ese tipo de situaciones. Porque todos aquí hemos sido perseguidos. Todos aquí hemos sido calumniados, ¿no? Todos aquí en algún momento alguien ha murmurado de nosotros. Todos aquí hemos vivido N cantidad de situaciones negativas aún dentro de la iglesia. Pero eso no es motivo para decir, Señor, renuncio, y huir como cobardes. Eso no es motivo. Eso no es motivo. Ni Jeremías, con todo lo que le pasó, renunció. No lo hizo. ¿Por qué? Porque él dice, ese llamado del Señor es como un fuego en mis huesos. No lo puedo dejar. Y cuando Dios verdaderamente te llama, grábate una cosa, amado hermano, y grábatelo para toda tu vida. Estas palabras que te voy a decir. Tu llamado no depende de la iglesia. Tu llamado no depende del pastor. Tu llamado viene de Dios. Y si Dios así lo ha decidido, Dios te va a usar. Y yo le puedo contar N cantidad de testimonios en cuanto a eso. Entonces, por eso dice la palabra, no depende del que quiera, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y si Dios ya tiene el llamado para ti, que yo sé y estoy segura que ya lo tiene, porque pues todos nosotros tenemos un llamado, en un momento el Señor va a abrir todo para que lo ejerzas. A lo mejor ya lo estás ejerciendo, a lo mejor estás en preparación de, pero de que tienes un llamado, tienes un llamado. Amén. Y de que cuando el Señor te diga,
ya es esto, no lo vas a poder soltar, no te vas a poder resistir, aunque quieras tirar la toalla, no lo vas a poder hacer. Porque el que te llamó es más grande que tu propia voluntad. Amén. Entonces, el siguiente, hermano. Jeremías, a pesar de lo que el Señor le dijo, ¿verdad? De que pues, la gente lo iba a aborrecer, fue fiel advirtiéndole a la gente del juicio venidero. Les estoy hablando nada más poquito sobre Jeremías, ¿eh? Pero cosechó solamente odio de los que él amó. ¿A quién lo aman por decir la verdad? ¿A quién de ustedes que se ha atrevido a decir la verdad lo han amado? No, ¿verdad? A nadie lo aman por decir la verdad, y mucho menos cuando confrontas a las personas con la palabra de Dios. Mucho menos. No esperemos que la gente nos ame. Siempre se los he dicho, y todas las veces que tengo oportunidad se los repetiré. No esperen ser recompensados. No esperen que la gente los va a amar, que la gente les va a decir gracias, mira, por haber limpiado la iglesia, mira, gracias por haber enseñado la clase a mis niños, gracias por haber hecho el estudio bíblico, gracias por el talento. No esperen que nadie les reconozca absolutamente nada, porque nuestra recompensa, amados hermanos, está en el cielo. Nuestro Señor ve todo lo que nosotros hacemos y con qué corazón lo hacemos, y Él es quien bendice, sin que nadie lo sepa. El Señor bendice a sus hijos, ¿sí o no? El Señor bendice a sus hijos. Dice su palabra que la obra de nuestras manos no es en vano, que el trabajo que hacemos para el Señor no es en vano. Entonces, aunque ningún hombre sobre esta tierra a usted le reconozca ni le dé las gracias, ni mucho menos, sino que al contrario lo aborrezca, murmure, se enojen, etcétera, tenga por seguro que aquel para quien trabajamos, que es el mejor jefe, va a derramar bendición sobre su vida por el servicio que usted está prestando. Amén. El Señor no se queda con nada, hermanos. Dice entonces, a Jeremías lo golpearon. Jeremías 20 del 1 al 6. A ver, Anaí, ¿lo puedes leer? Y Jeremías 37:15, Jime, porfas. Entonces vemos que el profeta Jeremías fue golpeado. Jeremías 37:15, y se va preparando la hermana Ever con Jeremías 38 del 1 al 6, por favor, hermana.
se airaron contra Jeremías y lo azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonathan, porque la habían convertido en cárcel. Entonces ahí vemos que lo golpearon y lo metieron en prisión. Ninguno de nosotros ha pasado por nada de eso y ya queremos tirar la toalla. 2 veces. Una vez lo echaron en un pozo donde se hundió en el lodo. Jeremías 38, hermana. Del 1 al 6. Sí, hermana, por favor. Dice así: oyeron Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Bucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedara en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándole tales palabras. Porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que está en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Amén. 2 veces fue puesto en prisión. Después de que Jerusalén cayó, los soldados judíos lo forzaron a ir a Egipto contra la voluntad de Dios, y allí continuó profetizando. La tradición judía dice que él fue apedreado en Egipto. En la siguiente diapositiva tenemos una imagen. ¿Quién me la quiere explicar? A ver, esta ya la hemos visto varias veces. ¿Quién se anima? Desde el tiempo en el que profetizó Jeremías, ¿no? Los reyes que estuvieron cuando él profetizó. Ajá. Él profetizó desde Josías hasta Sedequías. Sí, está bien. Antes del... Es un diagrama donde en la parte de arriba están los reyes de Judá y en la parte de abajo los profetas. Ya hemos visto los que profetizaron para Judá. ¿Por qué no están los demás? Porque aquí solamente nos está hablando de los profetas que profetizaron para Judá. Recuerden ustedes que hubo profetas que profetizaron para naciones extranjeras o para el reino del norte, que en este momento ya no está, pero está a partir de Isaías todos los que profetizaron para el reino del sur, y los que están en amarillito al final son los que profetizaron en parte para, durante la cautividad. Jeremías está en el medio, si lo están viendo, Jeremías está en el medio porque profetizó parte antes del exilio y durante el exilio, ¿sí? Por eso es que está así atravesados, desde Josías hasta Sedequías. Muy bien, hermanos. Entonces, propósitos y tema del libro de Jeremías. Jeremías escribió con 3 propósitos. 1,
para proveer un registro escrito de su ministerio y mensajes. 2, para manifestar que el juicio de Dios es seguro cuando su pueblo se rebela. Este es el tema de la tristeza de Jeremías. ¿Por qué decimos que el pueblo de Judá se rebeló, Dulce? ¿Por qué será que se rebeló? ¿O por qué será que podemos afirmar que fue un pueblo rebelde? ¿Por qué? ¿Qué se te ocurre? Porque no lo quería. ¿Por qué decimos que Judá era un pueblo rebelde? Por ejemplo, si yo digo, ay, este niño es rebelde, ¿por qué será? No obedecen. Pero no obedece. Eran idólatras, no obedecen. Porque no obedecían, sí, porque imagínense cuántos profetas más hubo detrás y todos con el mismo mensaje, porque todos dieron exactamente el mismo mensaje. Sofonías les dijo, el día del Señor, el gran día temible del Señor, y nada, no entendieron, ¿no? Isaías igual les habló, ¿no?, de que venía destrucción, y nada, no entendieron, ¿no? Todos los profetas tuvieron una advertencia. Entonces cuando tú le dices a alguien 1 y 2 y 3 y a la cuarta, ¿no? ¿Qué sucede? Ahí va la chancla, ¿no? Ya no va a haber una quinta. Y fueron muchos años, ¿no? Desde el año Fueron 65, muchos años. Antes de Cristo. Muchísimos años. Y el mensaje siempre fue el mismo. Desde el mismo momento en el que Israel se dividió en reino del norte y reino del sur, empezaron sus desgracias. Desde ese mismo momento ellos empezaron la idolatría, empezaron a levantar otros dioses, profanaron el templo. Y eso sucedió a lo largo de muchos años. Y una y otra vez, porque el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, eso no quiere decir que el día del Señor no iba a llegar. Por eso decimos que fue un pueblo rebelde, se rebeló. ¿Se rebeló en qué sentido? En el sentido de que no obedeció la voz de Dios. ¿Se rebeló en qué sentido? En el sentido de que por mucho que le dijeron y le advirtieron, es más, ni siquiera creyeron en los profetas. Cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿qué hace? Llora, ¿cierto? Llora igual que lloró Jeremías. ¿Y cuál fue se acuerdan qué fue lo que dijo Jesús cuando lloró? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. En la misma causa de dolor, la misma causa de dolor. Tercero, para mostrar que las profecías de Dios son verdades. Para esto escribió Jeremías, porque todo lo que dijo el profeta se cumplió. Y volvemos a lo mismo, es esa falsa seguridad de que puedo tener un pie con el Señor y otro pie con el mundo, pero que por ese pie que tengo con el Señor nada me va a pasar. Y Dios no puede ser burlado. O eres o no eres. O eres blanco o eres negro, pero no puede ser gris. O eres caliente o eres frío, pero al tibio Dios lo vomitará de su boca, dice el Señor. O estás o no estás. Pero el Señor no nos quiere a medias tintas. O nos comprometemos o nos alejamos. Pero el gran error del pueblo de Israel, y es el mismo gran error que sigue cometiendo el pueblo de Dios,
El día de hoy es ese, pensar que podemos jugar con Dios, pensar que podemos estar aquí hoy y en el mundo mañana y pasado mañana otra vez con Dios y el otro día otra vez en el mundo y estar jugando. ¿Qué sucedía con el pueblo de Judá? Ellos iban al templo. Ellos escuchaban a los sacerdotes. Ellos ofrecían sacrificios. Ellos cumplían la ley de Moisés. Todo eso ellos hacían. Pero ellos adoraban otros dioses. Ellos se arrodillaban ante otros ídolos. Ellos ofrecían a sus hijos en sacrificios. Ellos oprimían al pobre. Ellos abusaban de las personas. Ellos no eran íntegros. Hemos visto todos los pecados que cometía Judá. Ellos descalibraban la balanza. Ellos vendían lo que no era. Ellos se aprovechaban y prestaban a los pobres, pero cobraban intereses con usura. Ellos eran inmorales sexuales. Ellos vivían en infidelidad. N cantidad de pecados. Los mismos pecados de hoy. Porque aunque no vayamos y nos inclinemos ante un Dios de madera, todo aquello que ocupe el lugar del Señor en nuestros corazones está robándole la gloria a Dios. Es lo que no hemos querido entender. Y seguimos jugando al cristianismo. Y seguimos pensando que el que reza y peca empata. Seguimos pensando que puedo estar en el mundo, puedo fornicar, adulterar, emborracharme, no sé, ser deshonesto, ser grosero, todo lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que sea, ¿no? Pero que como vengo a la iglesia no me va a pasar nada. Porque Dios es un Dios de amor, de gracia y misericordia. Pero no, amados hermanos, Dios no puede ser burlado. Y esto fue lo que le pasó a Judá. Ya tengo una aquí, hermano. Es que me reseco. De tanto hablar se me reseca la garganta. Pero Dios no puede ser burlado, amados hermanos. Y esa falsa seguridad que tenían los judíos, muchos la tienen hoy. Estamos de acuerdo que la salvación es personal, ¿cierto? Estamos de acuerdo que la salvación es personal. Por mucho que su mamá ore por usted, si usted no acepta a Jesús en su corazón, si usted no vive como el Señor quiere que usted viva, por mucho que oren por usted, ¿usted para dónde se va a ir? ¿Para el cielo o para el infierno? Por mucho que oren, por mucho que intercedan, si usted solito no toma la decisión de dejar el pecado, dar la espalda al pecado e irse a la cruz, nadie lo va a poder hacer por usted. ¿Qué decían los judíos? Es que nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Pues sí, pero es que la salvación no es hereditaria. La salvación y la relación con Dios es personal. Entonces usted podrá ser hijito del mismísimo Abraham, pero eso no quiere decir que usted ya no tiene que esforzarse, que usted no tiene que hacer nada para cada día vivir en santidad. Porque entonces, ¿qué sentido tendría, verdad? No tendría ningún sentido el esforzarse diario. Pues si ya yo hice una oración y ya estoy del otro lado. No es así, amados hermanos. Cada día hay que ir a la cruz
porque no somos perfectos. Estamos de acuerdo de que todos los días nos equivocamos. ¿O hay alguien aquí que pueda decir, en todo el día no me equivoqué para nada? Fui todo un mar de dulzura con todo el mundo, fui todo un mar de amabilidad con todo el mundo, no se me pasó ningún mal pensamiento, no pensé mal de nadie, no hice nada malo el día de hoy. Mis santos y castos ojos no vieron nada que no deberían ver, mis santos y castos oídos no escucharon nada de que no debían escuchar. ¿Alguien puede decir eso, hermanos? Pues todos los días nos equivocamos. Entonces, todos los días hay que ir a la cruz. Todos los días. Estamos de acuerdo de que ya no nos deleitamos en el pecado, porque hemos sido lavados, comprados, redimidos, salvos. Pero sí nos equivocamos. Sí nos equivocamos. Y lo hacemos todos los días. Aún dice la palabra, cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado. Entonces, ¿pecamos o no pecamos diario? ¿Usted hoy pudo haber hecho algo bueno por alguien y no lo hizo? Ya pecó. ¿No? Es el pecado de omisión. De cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado. Entonces, amados hermanos, no somos perfectos todos los días, ¿no? Y pues la palabra nos enseña que el Espíritu Santo está trabajando todos los días en nosotros. Es un proceso de santificación. Entonces, dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque no quiere decir que si hoy estás bien, mañana vas a estar igual. A lo mejor hoy la libraste, ¿no? Pero mañana tienes que estar abusado, porque a lo mejor mañana puedes caer, ¿no? Entonces, diariamente, amados hermanos, necesitamos ir a la presencia de Dios. No podemos darnos el lujo de olvidarnos del Señor. No podemos darnos el lujo de pensar que estamos excelentemente bien, porque algo nos puede estar faltando. Amén. Y pues el pueblo de Judá cayó en esta idea de pensar que todo estaba bien, cuando todo estaba mal. Vivían en una religiosidad, ¿sí? Religiosidad es cuando usted piensa que por hacer ciertos ritos, hacer ciertas cosas, ya está bien, ¿no? Como los fariseos. Los fariseos iban al templo, ofrendaban, diezmaban, ayunaban, oraban. Pero ¿qué dice la palabra? Hipócritas, les dijo Jesús, sepulcros blanqueados, porque su corazón está lejos de mí. Lo importante, amados hermanos, como alguien dijo por ahí, no es que el mundo nos conozca. Lo importante es que Dios nos conozca. Porque desafortunadamente muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Pero el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, no nos debe de interesar si la gente murmura, hace o deshace. No nos debe de interesar ser conocidos por la gente. Lo que nos debe de interesar es que el Señor nos conozca. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a orar. Hermana Eve, ¿puede venir a orar, por favor? Y ora por la ofrenda, hermana, pues. Vamos a orar, hermanos.